Caminando entre sombras, en una de las épocas más oscuras de la humanidad, va sin rumbo fijo el joven Django, sumido por la profunda tristeza de ser separado de su esposa, un dolor mucho más grande que el de ir encadenado y descalzo como un animal. Por fortuna, para este esclavo, se encontraría con quien sería su ángel guardián y mentor, un cazarrecompensas de origen alemán que, usando formas poco ortodoxas, decide comprar la libertad de Django, a cambio de que éste se vuelva su lazarillo en la cacería de los peligrosos hermanos Beatles. Django sin cadenas es una película del año 2012, del director y guionista Quentin Tarantino, y como lo mencioné, contaría la historia de cómo un humilde esclavo se transforma en un cazarrecompensas, que va por todo el país capturando a las peores alimañas, junto a su compañero y libertador, el Dr. King Schultz. Este le enseñaría a Django sobre el uso de las armas y cómo puede volverse rico acabando con personas malvadas. Esta película está cargada de muchas referencias históricas, entre ellas el año en el que se desarrolla, 1858, que sería un par de años antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos, también conocida como la Guerra de Secesión, que fue sobre todo una protesta hacia la esclavitud de los afroamericanos en tierras del sur, y que sería la primera revolución racial, al menos en esta parte de América. La referencia, por ejemplo, de la estrella polar norte que le dice el Dr. Schultz a los esclavos es un indicativo hacia dónde tenían que ir los encadenados para obtener su libertad, porque el norte era un lugar en consideración seguro debido a que de allí se originó esta protesta civil. Y es que según la historia, los estados más conflictivos antes de la guerra de secesión eran los del sur de los Estados Unidos. Por eso, cuando entran los dos protagonistas al pueblo de Daughtry, Texas, la gente se sorprende al ver que un afroamericano monta a un caballo y que este no está encadenado. Esta película es sin duda una de las mejores de Tarantino, tanto por guión como por producción y dirección. Aunque es catalogada como una obra del género western, el escenario real es una mezcla entre este y su subgénero llamado spaghetti western. Y esto sería sobre todo por la cantidad de escenas sangrientas que se presentan en Django Unchained. Y si no sabes qué es esto del western, pues simplemente es el género de las películas catalogadas como del viejo oeste. Y ojo, antes de que confundas esta obra con Django de 1966 del director Sergio Corbucci, déjame decirte que no tiene nada entre sí con Unchained, pues esta última es un material original de Tarantino que se creó como homenaje a este director, habiendo muchísimos guiños hacia Corbucci, pero el más llamativo se encuentra en la pelea de mandingos, donde Tarantino coloca al actor Franco Nero, protagonista original de la obra de Corbucci, en el papel de apostador y dueño del esclavo con el que pelea Big Frank, que es el mandingo de Calvin Candy. Y aquí ocurriría una de las escenas más épicas y que para algunos como yo pasó desapercibida, pues los dos Django cruzarían palabras, y esto sin contar con la palabra despedida del actor Nero, Humberto, andiamo. que es una clarísima referencia hacia el género de películas que este caballero representa, que es el spaghetti western. Cierto, olvidé decir que este género, a diferencia del western, que es nacido en Estados Unidos, tendría su origen en Europa, especialmente en Italia, que es el país de donde proviene tanto el director Corbucci como el actor Nero. Y el Dr. Schultz, por su origen alemán y su profesión, se transformaría también en una referencia sólida de este tipo de cine. Claro que, como es cazarrecompensas al servicio de la ley, lo volvería también en un digno representante de la justicia, encajándolo dentro del género western. Hasta este punto de la historia, se ve cómo también van evolucionando las personalidades de los dos protagonistas, o eso parece, al menos por parte del Dr. King, que a pesar de su oficio y de tener una personalidad neutral e incluso fría respecto a su actividad, con el tema de la esclavitud es todo lo contrario, Los grilletes son espantosos. mostrándolo como un ser humano extremadamente sensible, tanto que le afectan muchísimo las agresiones que los esclavos reciben. Y que incluso, al ser la primera vez que le da la libertad a un ser humano, esto sería lo que lo motivaría a ayudar a que el Unchained rescate a su Brunhilda. Eres todo un Casanova.
En cuanto a la personalidad de Django, esta se fortalecería por la influencia de su colega, que al irlo preparando para el trabajo, también lo va educando y sobre todo va dándole una verdadera libertad en cuanto a pensamientos, aunque también haría parecer que él sin cadenas va perdiendo su humanidad en el proceso. Pero más adelante se ve que no es así, ¡Camina, negro! demostrando que Django es extremadamente inteligente. Algo que me gusta muchísimo son los simbolismos que usa Tarantino. Por ejemplo, en la escena del caballo, donde Django, al acabar con sus nuevos esclavistas, decide por quitarle las riendas a su corcel, volviendo esta escena en un sinónimo de la libertad del protagonista, y que ahora, como un hombre libre, está dispuesto a luchar por lo que ama. La sutil reflexión de Tarantino, mostrando cómo el dinero realmente no te da educación. Alexandre Dumas, el escritor de Los Tres Mosqueteros. La mirada del esclavo al ver partir al hombre libre, o el beso que Django le da al cadáver del Dr. Schultz en señal de respeto. Auf Wiedersehen. Esto solo es una parte donde se ve claramente que Tarantino hace su trabajo con amor. Y es que este caballero quiso plasmar en esta película toda la crueldad que vivieron los esclavos, aprovechando todos los recursos a su disposición y haciendo que el público sienta repudio hacia estas escenas, creando el deseo y la necesidad del nacimiento de un héroe. En cuanto a escenas memorables, hay muchísimas, como por ejemplo la masacre luego del diálogo y apretón de manos entre el Dr. Schultz y Candy, la venganza de Django hacia los hermanos Brittle, la extracción de Brunhilda de la fosa o la muerte de D'Artagnan, que fue traumatizante. Sin embargo, voy a resaltar un par de escenas. La primera será obviamente la masacre final, donde vemos cómo un Django experimentado demuestra su inteligencia al crear un plan para acabar con todo aquel que se oponga a su libertad. Y la segunda sería la de los encapuchados. Y anoto esta por la sencilla razón de que, a pesar de ser una escena extremadamente oscura, Tarantino supo meterle su cucharada de comedia. Por otro lado, los efectos de las balas son un poco exagerados, pero creo que eso ya es un sello de los trabajos de Quentin Tarantino. Y esto, la verdad, me recuerda un poco a otra película de este mismo director, llamada Pulp Fiction, y que recuerdo, uno de sus personajes principales fue interpretado por el actor Samuel L. Jackson. Y es que en Pulp Fiction, recapacita. Pero aquí en Django es todo lo contrario, pues lo muestran como un ser despreciable y sin escrúpulos. Y sé que para algunos es desagradable este personaje del mayordomo, pero hay que resaltar algo, y es la actuación de Samuel L. Jackson, que nos muestra que para el racismo y la discriminación no hay un color de piel ni una ideología, y que aquellos actos desagradables corresponden únicamente a personas malvadas. Hay 4 actuaciones que destacar en esta película. Obviamente la de Michael Fox, Samuel Jackson, Leonardo DiCaprio y Christoph Waltz. Este último obteniendo un Oscar para Django como mejor actor de reparto. Y es que, evidentemente, este caballero es uno de los actores más carismáticos dentro del cine, mostrándonos una gran capacidad actoral y sobre todo una preparación no solo de su personaje, sino del actor. En cuanto a los otros, DiCaprio, su actuación fue genial. Y eso que se dice que no quiso seguir con su participación porque le afectó su papel de esclavista. Pero aún así, escenas memorables como la de la mesa demuestran que DiCaprio hace muchísimos años merecía un Oscar. Por otro lado, Fogg, a pesar de que su personaje no es muy expresivo, se siente que el actor trabajó tanto en el papel que de alguna manera directa pero sutil logra conectar a través de su mirada lo que quiere expresar este personaje. Y aquí es donde va el último actor, que a pesar de no recibir premios, Samuel Jackson, interpretando al mayordomo, simplemente es un bastardo infeliz. En cuanto a la música, es un bonito detalle de parte de Tarantino usar la canción de Louis Bacalhau, llamada Django,
rindiendo tributo a la película de la que se inspiró. O el detalle de la canción de este compositor con la cantante Ed del Orso, His Name is King, que va narrando parte de la historia del Dr. King Schultz y cómo este se volvió un cazarrecompensas. Es simplemente genial. Tarantino para mí es el máximo exponente en cuanto a dirección de este tipo de cine sangriento, y es por eso que terminó ganando el segundo Oscar para esta obra, como mejor guión original. Y es que se nota que en Django su mayor interés es el de querer mostrarnos aquello que sufrieron muchos africanos al ser alejados de sus familias y esclavizados por generaciones. La escena, por ejemplo, de la llegada de los protagonistas a Mississippi, que era la meca de la esclavitud, es un ejemplo de cómo se traficaban por unas cuantas monedas a seres humanos en el pasado. A pesar de que Django Unchained es un poema sangriento, nos deja un mensaje, y es el de no olvidar aquellos actos atroces que cometió la humanidad. Y esto más bien tomarlo como un mal ejemplo, para que las futuras generaciones sepan todo el dolor y la injusticia que muchos vivieron, y sobre todo, para que estos errores no se vuelvan a repetir. Pero en fin, por el momento es todo lo que hablaré sobre esta joya de Tarantino, que sin duda, al menos para mí, es una de sus mejores películas. Y cuéntame, ¿qué opinas de Django sin cadenas? Por cierto, si te gustó este contenido y quieres que siga hablando sobre este tema, déjame tu comentario. Ayúdame suscribiéndote y compartiendo este video para llegar a más espectadores. Te habla Víctor y te deseo éxitos. Saludos. ¡Esto es Candyland, negro! ¡No puedes destruir